Vamos a obtener el campo magnético creado por un solenoide rectilíneo. Un solenoide lo podemos ver como una bobina conductora que se enrolla alrededor de un objeto que puede tener forma cilíndrica como este dibujo, pero podría ser un prisma con base triangular o con base rectangular y la solución sería completamente análoga. Lo que tenemos que suponer es que está entrando una determinada corriente por una de las extremos, la corriente va dando vueltas y acabará saliendo por el extremo opuesto. Bueno, entonces, para calcular el campo magnético, en principio lo que vamos es a utilizar la ley de Ampère. La ley de Ampère, en este caso, me va a resolver el problema de una forma mucho más sencilla que si yo lo quisiera hacer con la ley de Gauss. Para aplicar la ley de Ampère, tenemos que resolver la integral del campo magnético a lo largo de un camino que habrá que definirse y esa integral será igual a la permeabilidad magnética por la corriente que atraviesa por la sección delimitada por esa trayectoria. Esto hay que tenerlo especialmente claro. Y voy a poner un ejemplo. Si establecemos una trayectoria circular tal y como la que he dibujado ahora mismo, tenemos que considerar la sección que delimita esa trayectoria, que sería esta que estoy rayando. Si nuestro conductor atraviesa por esa sección, habrá que tenerlo en cuenta. Si nuestro conductor pasa por fuera de esa sección, entonces no habrá que tenerlo en cuenta. Este sí lo tendremos en cuenta, este no lo tendremos en cuenta. Bueno, teniendo eso claro, y siempre que se aplica la ley de Ampère, el primer paso consiste en conocer la dirección del campo magnético que queremos calcular. Y aquí, en principio, lo podemos hacer de dos formas. Uno es aplicando la regla de la mano derecha, escogiendo los dedos en el sentido de la corriente y el pulgar marcándonos la dirección del campo. Pero esto solo es válido en la zona interna al solenoide, porque en general la regla de la mano derecha hay que aplicarla de la forma alterna, es decir, hay que aplicar la regla de la mano derecha poniendo el pulgar en la dirección de la corriente y son los dedos los que marcan el campo. Bueno, la forma, en este caso, más óptima sería conocer las líneas de campo magnético que genera un solenoide. Las líneas de campo magnético que generan un solenoide tienen una estructura bastante particular. O sea, si suponemos una visión lateral del solenoide frontal, nuestro solenoide, lo vamos a pintar, por ejemplo, en color rojo, nuestro solenoide será algo como lo que vemos aquí, y el cable estaría enrollado a lo largo de ese solenoide. Entonces, pues vamos a pintar pues algunos de esos trozos del cable, pues pondríamos un trozo por aquí, ¿vale? Unas determinadas vueltas en función de cómo de denso sea el mallado del conductor. Vale, para conocer las líneas de campo, en este caso, tenemos que darnos cuenta que el campo magnético realiza una trayectoria bastante particular. En concreto, el campo magnético lo que hace es viajar paralelo al eje del solenoide mientras estamos por dentro y por fuera del solenoide
se va girando de forma que haría algo aproximado, esto es una aproximación simplemente, haría algo parecido a lo que estoy pintando ahora mismo, ¿vale? En realidad no gira aquí abruptamente, sino que en realidad el campo se gira y hace una curva así un poco más suave. Y bueno, por pintar alguna otra línea de campo en el otro lado, pues viajaría paralelo aquí y después se giraría y volvería a entrar por el otro lado, ¿vale? Pintamos alguna otra línea paralelo al campo y después se gira y volvería a entrar. Igual por arriba, ¿vale? Entonces, con estas líneas de campo magnético, lo que podemos darnos cuenta es que en la parte interna del solenoide, el campo magnético tiene la dirección del eje. Mientras que fuera, pues lleva otra dirección. Esto es en el interior. Nosotros vamos a hacer una hipótesis que es normal en el caso de los solenoides porque se considera que la longitud del solenoide es suficientemente larga, si consideramos que esta longitud es suficientemente larga, se puede hacer la hipótesis de que las líneas de campo en el exterior están muy separadas entre sí. Y eso nos lleva a concluir que el módulo del campo en el exterior es igual a 0. Si recordamos que la proximidad de las líneas de campo estaba relacionada con el módulo o la magnitud del campo magnético. Esto es una hipótesis, ¿vale? Esto es una hipótesis o una suposición que vamos a considerar para simplificar el problema. En la realidad, si uno midiese el campo magnético fuera, no saldría 0, pero saldría muy, muy pequeño, y entonces esta hipótesis podemos considerarla como correcta, y se hace siempre con los solenoides rectilíneos. Bueno, en ese caso, solo, por tanto, nos preocupa el campo en el interior del solenoide, y sabemos que tiene dirección, como hemos dicho antes, dirección del eje. Pero aquí habría dos opciones, puede ir en la dirección de izquierda a derecha o en la dirección de derecha a izquierda. Y eso dependerá del sentido en el que esté girando las corrientes. Entonces, si nos imaginamos, por ejemplo, una de las vueltas, vamos a pintarlo un poquito más debajo, si esta sería una de las vueltas, bueno, vamos a pintarla en color rojo para continuar con la misma notación. Entonces, si ponemos el campo, la corriente girando en este sentido, entonces lo que va a ocurrir aplicando la regla de la mano derecha, como hemos dicho antes, es que el campo magnético va a ir en el sentido de izquierda a derecha. Quizá en esta perspectiva pues no se vea suficientemente bien porque no se sabe muy bien cómo está girando esto. Lo que vamos a hacer es ponernos en una vista superior. Empezamos a mirar el solenoide desde esta posición y si miramos el solenoide desde esa posición, los alambres del solenoide, en este caso circulares, si suponemos que está circulando la corriente en sentido, por ejemplo, antihorario, con la regla de la mano derecha se concluye que el campo magnético en el interior del conductor lleva un sentido saliente de nuestra pizarra. Pinto varios puntos porque en realidad son varias las líneas de campo que están pasando por ahí dentro, pero se concluye que el campo magnético irá hacia afuera de la pizarra. Bueno,
uno más o menos ya lo tiene claro, qué dirección tiene el campo. Lo que nos queda ahora es establecer un vector. Y para establecer el vector, lo que vamos a hacer es establecernos un sistema de coordenadas. Vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas de la siguiente forma. Vamos a escoger un eje Z que viaje con el solenoide. Este sería nuestro eje Z. En esta figura, y en esta de aquí el eje Z iría justo en el centro del solenoide, viajando en sentido hacia afuera de la pizarra. En ese caso se comprueba que el campo magnético en el interior del conductor lleva la dirección del eje Z. Así que finalmente llegamos a que el campo magnético va a ser igual a un módulo desconocido aún en la dirección del eje Z cuando estamos en su interior, y 0 cuando estamos en el exterior. Este 0, insisto, viene de nuestra hipótesis. Estamos suponiendo que las líneas de campo en el exterior se separan mucho y por tanto el módulo es muy pequeño. Vale. Una vez tenemos ya conocida la dirección del campo, tenemos que pasar a calcular o a escoger una trayectoria de integración, una trayectoria de Ampere. En este caso, para escoger la trayectoria de Ampere, conviene ver de nuevo el solenoide desde una vista lateral. Entonces, vamos a dibujarnos el solenoide de la siguiente forma que vamos a ver aquí. Lo que vamos a hacer es considerar que el solenoide está formado por unos determinados hilos y vamos a marcar aquí las corrientes más o menos equidistantes. Esto es una representación, tampoco esto tiene que ser muy preciso. Una determinada número de hilos, vamos a pintar, pues por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Y después, pues vamos a pintar lo equivalente, pero en la parte de abajo, ¿vale? Vamos a hacer simplemente las marcas y después ponemos las cruces. Aquí irían las cruces que las quiero hacer enfrentadas, de forma que aquí tendríamos corriente entrante en todos estos puntos. Entonces, en una vista lateral, si hacemos como la sección del conductor, lo cortásemos por la mitad, tendríamos corriente saliendo por arriba, entrando por abajo, saliendo por arriba, entrando por abajo. Eso es justamente lo que provocaría si uno dibujase o hiciese de nuevo la regla de la mano derecha. Eso justamente es lo que provocaría que el campo magnético viajase en ese sentido positivo del eje Z. Bueno, una vez hemos hecho este análisis o este dibujo un poco alternativo a este que teníamos aquí arriba, ahora ya sí estamos en predisposición de dibujarnos o de escoger la trayectoria de Ampere. Recordamos que después, una vez tengamos escogida esa trayectoria, tenemos que resolver una integral de línea. Una integral de línea que es sencilla de resolver cuando el campo magnético es perpendicular al vector de la trayectoria o cuando el campo magnético es paralelo al vector de la trayectoria. Sabiendo que el campo magnético tiene dirección horizontal, como hemos pintado aquí, y que es cero en el exterior, en este caso conviene escogerse una trayectoria como la que voy a pintar a continuación. Conviene escogerse una trayectoria de esta forma. Esa trayectoria, fijaros que tiene dos trazos horizontales que son paralelos al campo y dos trazos verticales que son perpendiculares al campo. Entonces eso va a estar en estos casos de aquí. Además, el trazo que está por fuera del solenoide, sabemos que el campo es cero, así que también se nos va a simplificar, ¿vale? Entonces, una vez escogida esa trayectoria, pues le damos unos tamaños. Vamos a escoger una determinada altura de esa trayectoria rectangular,
Vamos a denominar esto H. Vamos a denominar a esto L. Bueno, a partir de la altura y la longitud, ahora ya sí podemos pasar a operar y a resolver esta integral de línea. Tenemos que calcular la integral a lo largo de todos los caminos en los que se divide mi trayectoria. No podemos olvidarnos que esa trayectoria hay que recorrerla en un sentido. La podemos recorrer en sentido antihorario o lo podemos recorrer en sentido horario. En este caso, para que en la parte interna la trayectoria coincida con el campo, lo vamos a recorrer en el mismo sentido antihorario que estoy marcando aquí para que coincida campo y vector de trayectoria paralelos en la parte interior. Así que escogemos esta solución de aquí. Vamos a borrar esta de aquí. Vamos a borrar esta de aquí, pintando encima. Eliminamos esto. Perfecto. Bueno, con ese camino escogido podemos dividir la integral en en 4 partes. Dividimos la integral en cada uno de los tramos en los que se divide la trayectoria. Tenemos un tramo horizontal interno, un tramo vertical derecho, un tramo horizontal externo y un tramo vertical izquierdo. Entonces vamos a llamar aquí horizontal interno, vertical derecho, horizontal externo y vertical izquierdo. Esas serían las 4 partes. En cada una de esas partes suceden cosas completamente diferentes. Vamos a empezar por las que son más sencillas. En los tramos verticales se cumple que el campo magnético es perpendicular al vector de camino. El vector de camino, recordad que sería un vector que viaja en la dirección en la que nos marca esa trayectoria y por tanto son perpendiculares. Así que, debido a eso, los productos escalares saldrán 0 y la suma de todos estos productos escalares dará como resultado una integral nula. En el tramo horizontal externo, lo que nos ocurre es que estamos en el exterior y por tanto el campo magnético va a ser 0. Como el campo magnético es 0 independientemente de la trayectoria, es decir, que podíamos haber escogido una trayectoria que hiciera un camino así un poco estrambótico y en cualquier caso, debido a que el campo es 0, esa integral también va a salir 0. Pero ahora es debido a que el campo es 0. Así que finalmente, de las 4 integrales, nos quedamos solo con la integral en el tramo horizontal interno, que es la que tenemos que resolver. En ese tramo, como hemos cogido la dirección, el sentido de la trayectoria, lo hemos cogido coincidente con el campo magnético, esos dos vectores son paralelos formando un ángulo de 0 grados. Entonces, si aquí hubiese cogido la trayectoria contraria, lo único que aquí habría que poner un coseno de 180. ¿Vale? Seguimos operando por aquí y llegamos directamente a un producto ahora de módulos. Si consideramos que nuestra trayectoria es pequeña con respecto a la longitud del solenoide, es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que quiero decir con esto es que si tú consideras que tu solenoide es, por ejemplo, así, tu trayectoria tiene que ser algo así, pequeñito y centrado en el solenoide. Si eso es así, entonces lo que va a ocurrir en ese caso es que cualquiera de los puntos que uno considere aquí, un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha, cualquiera de todos estos puntos de la trayectoria, son completamente análogos.
porque podremos considerar que dejan a la izquierda y a la derecha el mismo número de conductores. En realidad, para hacer matemáticamente preciso, lo que habría que suponer directamente es que la sección, la longitud de ese conductor, de esa trayectoria, es diferencial y además que está centrada. De esta forma, uno ya es matemáticamente preciso y entonces no habría ningún problema porque serían todos los puntos completamente análogos. En ese caso, como todos los puntos son análogos, su módulo va a ser constante y voy a poderlo sacar fuera de la integral. La suma de todos los trocitos en los que se divide el tramo interior me va a dar lugar a la longitud total del tramo interior, que lo hemos llamado L mayúsculo, aunque en realidad teniendo claro que para hacer matemáticamente preciso, L es muy pequeño. ¿Vale? Para hacer matemáticamente preciso, L tiene que ser muy pequeño. Bueno, pues ya está. Ya tenemos entonces calculada la integral de etnia. Pasamos al siguiente parte del proceso que implica obtener la corriente que atraviesa. Paso 3. Corriente que atraviesa por la sección que delimita mi conductor. Volvemos a pintar de nuevo. Ahora vamos a hacer una escala que nos sea un poquito más fácil de manejar, aunque recordamos que tiene que ser muy pequeño, pero simplemente para tenerlo más claro. Este sería nuestra trayectoria y ese sería nuestro solenoide. Entonces, en realidad lo que tenemos que considerar es la corriente que está atravesando por esta superficie, bien hacia fuera del papel o bien hacia adentro. ¿Cómo podemos obtener eso? Pues quizás en este caso, de nuevo, vuelve a ser más sencillo volver a considerar no la envoltura del solenoide, sino mejor consideremos los puntos de entrada y salida de las corrientes. Entonces, si volvemos a pintarnos unos cuantos puntos de entrada y salida del solenoide, pues vamos a pintarnos pues unos cuantos puntos y su equivalente salida del solenoide por la parte de abajo. Nuestra trayectoria la hemos escogido solo envolviendo a las partes de arriba, tal y como vimos antes. Entonces, cuando queramos calcular la corriente que atraviesa por aquí, tenemos que considerar solo esa corriente, esos puntos que me marcan. Tenemos que tener claro que la dirección que le hemos dado a la trayectoria no la podemos variar en este momento, estamos dándole dirección antihoraria a la trayectoria. Vale. Bueno, pues la corriente que atraviesa, si nos damos cuenta, es igual a un número K multiplicado por la corriente que se le mete al solenoide, siendo K el número de vueltas que entran por la trayectoria. ¿Vale? En principio, SK es el número de vueltas total que entran por la trayectoria. De acuerdo. Antes de calcular el número K, quizás es más interesante analizar el signo. ¿Qué signo va a tener esa corriente? Aplicamos la regla de la mano derecha, ponemos los dedos en el sentido que estamos recorriendo y el pulgar, en este caso, me sale saliente de la pizarra. Como el pulgar y las corrientes coinciden, hay que meter la corriente en sentido positivo. ¿Vale? Vamos ahora, una vez establecido el signo, todas son positivas, obviamente, vamos ahora a ver el valor de K. Para empezar, vamos a hacer un pequeño análisis antes de calcularlo por entender un poco lo que estamos haciendo. Obviamente,
va a haber una relación entre el tamaño de la trayectoria, esa L, con K. Es decir, mientras más grande sea la longitud de esa trayectoria, más grande va a ser el número K. De hecho, hipotéticamente, si L vale 0, obviamente la K va a ser 0. Y si L coincide con la longitud total del solenoide, K va a coincidir con el N, siendo N el número total de vueltas del solenoide. ¿Vale? Entonces, eso es un poco un análisis que podemos hacer antes de obtener esa relación. ¿Cómo calculamos ese número K? Pues aquí hay dos opciones en función de cuáles sean los datos del problema. Vamos a suponer dos posibles datos. Uno sería que nos den la longitud L' del solenoide y me den también el número total de vueltas. Esta sería una opción. Longitud del solenoide y número total de vueltas. Otra posible opción es que los datos del problema nos den lo que vamos a llamar como, por ejemplo, eta. Y eta sea la densidad de líneas, o de vueltas, mejor. Que sus unidades van a ser vueltas por cada metro de solenoide que sea. Bueno, en este caso, para calcular el número total de vueltas que habría ahí dentro, sería una sencilla regla de 3. Es decir, si la longitud completa me daría lugar al número total de vueltas, una longitud L más pequeña me va a dar lugar a un número más pequeño de vueltas. Es decir, en este caso, la K sería N por L dividido entre L'. Si en cambio el dato fuese la densidad, directamente podremos decir que que el número de vueltas que me queda ahí dentro va a ser igual a la densidad multiplicada por la longitud. Como estos son vueltas partido por metro, cuando lo multipliquemos por metros nos saldrá el número de vueltas. Ambas soluciones son completamente análogas porque ¿cómo se define la densidad? La densidad se define como el número total de vueltas dividido entre la longitud total. Si lo sustituimos aquí, obtenemos obviamente la misma ecuación de antes. ¿Vale? Entonces yo voy a suponer que los datos del problema, pues por ejemplo, es la densidad. Es decir, volvemos aquí al principio, podemos directamente poner densidad por longitud del tramo de trayectoria por la corriente. Esta de aquí sería la solución de la corriente que atraviesa. Bueno, continuamos entonces ahora aplicando en el paso quinto la ley de Ampere. Nos dice Ampere que la integral que nos ha salido antes, vamos a recordar el resultado, B por L, esa sería la integral del camino del campo magnético, es igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa por esa trayectoria, que nos ha salido esa expresión de aquí. Mi incógnita es la B, así que la despejo. B es igual a mu sub 0, eta, E. Fijaros que se nos ha cancelado, porque está multiplicando en los dos lados, la longitud de esa trayectoria. Vale. Una vez tenemos ya el módulo del campo, directamente podemos escribir nuestra solución. El vector de campo magnético es igual. Y no se nos puede olvidar que esto es una función definida a trozo. Hay que darlo en todos los puntos del espacio, aunque sea 0. Mu sub 0 por eta
por la corriente en dirección K cuando estamos en el interior y 0 cuando estamos en el exterior. Y esto en Tesla sería la solución de este problema. Y ahora vamos a hacer, como siempre, un pequeño análisis de esta solución en varios aspectos. En primer lugar, vamos a fijarnos, vamos a hacer análisis de la parte interior, obviamente. La parte exterior hay poco que analizar, simplemente era nuestra hipótesis. Vamos a darnos cuenta, en primer lugar, que la L, que era la longitud de la trayectoria, no aparece en el campo. Y eso, si os paráis a pensar con un poco de detenimiento, tiene todo el sentido del mundo si uno vuelve aquí. En realidad, hemos escogido una trayectoria muy pequeña justamente para que los puntos que están a la izquierda y los puntos que están a la derecha sean completamente análogos. Si los puntos son completamente análogos, obviamente el campo no puede depender de la longitud de esa trayectoria. Entonces, eso es la primera cosa que se observa. Segundo que se observa es que el módulo del campo es constante en el sentido en el que no depende de ninguna variable espacial. No depende de X, de Y, de Z, de ρ y de ninguna de las otras coordenadas que ustedes queráis imaginar. Es decir, independientemente del punto que uno considere del solenoide, uno puede considerar un punto más cercano al borde, más en el centro, más debajo o más cerca de los bordes exteriores de salida, cualquiera de estos puntos tiene el mismo módulo del campo y eso es bastante curioso. Lo que estamos concluyendo aquí es que un solenoide generaría un campo homogéneo en su interior. Esto realmente hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos hacer esa conclusión en una zona que está realmente centrada. Si nos vamos acercando a los bordes, será mentira, o más bien no será correcto, este hecho. Es decir, nosotros tenemos que suponer que estamos centrados. Es decir, no nos podemos ir a los extremos. Bueno, ¿qué más conclusiones se pueden sacar? La última es que el campo magnético, su módulo, es proporcional, este es el símbolo que utilizan los matemáticos para proporcional, por un lado es proporcional a la densidad y por otro lado es proporcional a la intensidad. ¿Qué significa esto? O más bien, ¿cómo podemos hacer uso de eso? Pues si tú quisieses subir la intensidad del campo magnético, tendrías dos opciones. Podrías subir la intensidad de corriente o podrías aumentar el número de vueltas. Subir la intensidad de corriente implica aumentar la potencia a partir de la expresión P es igual a V por I. Si estamos subiendo I, estamos subiendo la potencia que esto está consumiendo. Y esto implica un coste superior mientras lo estemos utilizando. Aumentar el número de vueltas lo que significa es hacer que el bobinado sea muy denso. Esto sería unas vueltas más densas y menos densas. Entonces, esto obviamente implica un mayor coste, pero estos son costes fijos, mientras que estos son costes continuos cada vez que se utiliza este solenoide. Por tanto, aquí haces una inversión una única vez, subes el número de vueltas y así consigues un campo más intenso, mientras que en la corriente tendrías que gastarte ese dinero cada vez que lo utilizas. Entonces, en general, resulta mucho más interesante optar por la opción de subir la densidad de vueltas. Y con esto ya terminamos. Hacemos, como siempre, un resumen del proceso seguido para el cálculo del campo magnético del solenoide. Suponemos nuestro solenoide rectilíneo y con la hipótesis de que en el exterior las líneas de campo están separadas, o dicho de otro modo, el módulo del campo es cero. Aplicamos la ley de Ampère
Y para ello primero hemos concluido que el campo magnético lleva en el interior la dirección del eje. A partir de ahí se escoge una trayectoria rectangular que nos permita resolver la integral de línea de forma sencilla. Una vez resuelta, pasamos a calcular las líneas de campo. En función de los datos del problema, que podrían ser la densidad o el número total de vueltas, llegamos a una expresión completamente análoga. Igualábamos ambas partes de la ley de Ampère para resolver y calcular el vector completo de campo magnético, que es esa solución que vemos ahí recuadrada.